gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermashizados, a un sábado dimashoso, kuoshkilden. Ahí van mis debidos saludos internacionales. Salim, hello, privyet, hola, vitam, salud, kaisho, ciao, konnichiwa, salam aleikum. Y hola a toda mi gente hispanoparlante. Como siempre, yo espero que ustedes estén súper bien. Ustedes y toda la gente que los rodea, ¿verdad? Oigan, yo me sigo reponiendo física y mentalmente, emocionalmente, de esa extraordinaria presentación que nos dio Dimash en el New Wave con Stranger. ¡Wow! De verdad se ha convertido en una de mis canciones favoritas, ¿eh? O sea, es difícil porque casi todas las canciones de Dimash son mis favoritas, pero Stranger ya tiene un lugar especial en mi corazón, ya saben, ¿no? Como muchas más. Ay, Dios mío. Y también, gente, yo me sigo reponiendo de la santa madrina que me puso el copyright con ese video. Como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Tuve que quitar el video y poner una imagen. Y poner el simpático letrero de copyright, ¿verdad? Porque no me dejó subirlo. Literalmente, cuando lo estaba todavía procesando para subir, me lo bloqueaba. 4 veces. 4 veces, gente, lo tuve que subir. Fue un desgaste emocional y físico porque yo estaba a las 3 de la mañana. Por favor, que ya pase después de 3 intentos. Gracias a Dios me dejó utilizar el audio, ¿verdad? Ese no me saltó, ¿verdad? Pero fue una batalla difícil con la señora Yola, que se ha puesto exigente a más no poder, pero lo logramos. ¡Lo logramos! Pero wow, yo espero que no me pase lo mismo con ¿verdad? Y si es así, pues bueno, al menos ya saben a lo que nos atenemos, ¿verdad? Ya estoy lista, ya estoy preparada por cualquier cosa, ¿eh, Yola? Te estoy vigilando. Ay. Soy una dear empoderada para traerles a ustedes este videazo con una poquita información de la maravillosa canción de Fly Away, que fue la segunda canción que Dimash estrenó y nos regaló en el New Wave 2021, exactamente el 24 de agosto, en el tercer día de competencia. La música de esta canción fue hecha por Yedilshan Gavasov, que es un compositor y músico kazajo con una amplia experiencia de más de 20 años en la industria, o sea, alguien sumamente renombrado allá en Kazajistán. Y de hecho, estas fotos que están viendo por aquí, ¿se acuerdan? Yo creo que sí, porque Dimash estuvo haciendo unas fotos bastante divertidas, con muchos gestos, ya saben, gritando como enojado. Bueno, él es el compositor musical de esta canción. Y la letra es de Jordan Arakelian, que también ya es muy conocida porque es la corista de Dimash y es la esposa de Yerlan Bekshurin, el arreglista musical de nuestro querido Dimash. Y bueno, ella ya también ya ha tenido bastante experiencia en esto de componerle letras a Dimash, por ejemplo, la de Give Me Your Love, que también es muy movida, y la de Be With Me, o sea, ella le tira como a una onda más popera, pegajosa, muy juvenil. Vamos a ver qué pasa con esta canción, ¿verdad? Por cierto, en entrevista Dimash dice que ambos son sumamente talentosos y les agradece infinitamente el que hayan compuesto pues esta canción para él. Y bueno, ¿cómo nace esta canción? La melodía, de hecho, menciona el mismo compositor que nació una noche donde estaba él muy tranquilo, relajado, y de repente la inspiración, la musa llegó a él en forma de melodía dentro de su cabeza. Empezó a tararearla en voz alta y después automáticamente pensó que el único que podría cantar esta pieza sería Dimash. De hecho, él mismo comenta que la melodía y la línea principal se crearon sumamente rápido y después se trabajó toda la pista con otros músicos y bueno, el tiempo de realización en total fue de 2 a 3 meses.
Y por su lado, Jordan comenta que la letra de esta canción hace un énfasis importante sobre la libertad espiritual, creativa y la libertad de pensamiento. De hecho, más adelantito les voy a estar hablando un poquito de la letra, porque me parece muy buena, muy Dimash. Por cierto, recuerden siempre ver las canciones, los videos y las presentaciones en el canal oficial de nuestro querido Dimash, que siempre se los dejo al final del video, en la cajita de información y aquí arribita para que lo puedan disfrutar y gozar de una mejor manera ahí. Ahora sí, vamos a la debida reacción. Vamos a ponernos nuestros queridos audífonos, ya saben. Ah, sí, pero espérenme. Ya saben que yo estoy bien preparada porque no tuve con la última presentación, Agüita, sí, claro. Porque casi se me atora algo en la presentación de Stranger. Entonces, agüita, hielitos, hielote. No puede faltar, ¿verdad? Para bajar las emociones, los humos intensos que puedan llegar a aparecer también con esta presentación. Oh, pero a ver, ahora sí, vamos a ver. Sí. Oh, le puse todo el volumen. Se oye bien ese empiezo, me gusta. Ay. Far away, all my troubles far away. Fly away, close my eyes and fly away. You stay. Me encanta su voz. I was better running high. You stay, run away, it's not so hard. I think about the need to be loved. Everybody needs to be loved anyway. Why we have to lie every day? Why we need to stay? If you don't want to stay, set me free. I want to fly away. You really think you know me? You really think you know? I'll fly away to find my way. Set me free. I want to fly away. Nobody can control me. I'm looking for something more. I will fly away to find my way. Wow. ¡Qué buena canción! Déjenme como un hielo. I see perfect people, perfect world. I see perfect system download. I say now it's time to break free. Tell me, will you fly away with me? Think about the need to be loved. Everybody needs to be loved anyway. Why we have to lie every day? Why we need to stay? If you don't want to stay, set me free. I want to fly away. ¡Oh, me encanta cómo hace eso! Think you know me. You really think you know. I'll fly away to find my way. Set me free. I want to fly away. Nobody can control me. I'm looking for something more. I will fly away to find my way. Me encanta, la melodía es buenísima. Ay, sus cositas. Me gusta mucho el ritmo.
Yelón al rescate, Yelón al rescate. Димаш Кудайберген. Вот они. Фанаты Димаша Кудайбергена. Спасибо! Спасибо. Ahí van todas las Dears Друзья, otra vez corriendo. Не устаю в очередной раз признаваться вам в любви. Wow. Qué buena canción, ¿eh? Qué buenísima canción. Sí. Necesitaba bajar los calores kazajos que da este Dimash. Oigan, ¿vieron cómo se dejan venir todas las Dears inmediatamente otra vez con el mar de flores? Qué increíble. Lo bueno es que ahora sí tenía fuerza bailarina para que le ayudaran con todo, porque él solo ya saben que no puede. ¡Qué gran canción! Dios mío, qué buenísima. Otra más a mi buena lista de favoritos bailables. Muy buena, de verdad. Ese inicio que yo dije, ¿será de la canción? Sí, porque se escuchaba, no lo sé, es algo diferente. A mi opinión, fue algo diferente a lo que estamos acostumbrados con Dimash. Pero no sé, me gustó mucho la melodía, la música, como el arreglo. Fantástico, muy bueno. O sea, Dimash exuberantemente guapo en ese traje blanco, pero wow, con toda la actitud. Casi no bailó, pero mira, con ese tamaño de santa presencia que se carga el hombre arriba del escenario, no necesita mover nada. Me fascinó esa parte de la canción, cuando uno piensa que tal vez va a explotar, va a levantar, y mete una voz demasiado soft, pero sensual, pero seductora, ¿sabes? Espérenme tantito porque ya saben que lo tengo que volver a escuchar. Sí, claro que sí. Ya lo tengo, es más, voy a empezar desde el principio. Otra vez echarme el video, ¿verdad? Es como... Es como un sintetizador. No sé, a mí que me gusta la música como electrónica, no sé, me gusta mucho eso. O sea, llegando, partiendo pasarela por completo. Esa parte de verdad me gustó mucho. Far away, O sea, esa all my troubles voz. far away. Fly away, close my eyes and fly away. You said I was better running high. You said Como demasiado airada, me fascina. I think about the need to be loved. Everybody needs to be loved anyway. Why we have to lie every day? Why we need to stay? If you don't want to stay, set me free. I want to fly away. You're everything you know me. You're everything you know. ¡Qué fascinante! I am way to find my way. Set me free. I want to fly away. Nobody can control me. I'm looking for something more. Güey, nadie reacciona 2 veces al mismo video más que yo. Ahí está. Why we have to lie every day? Why we need to stay? If you don't want to stay, set me free. I want to fly away. You're everything you know me. You're everything you know. I'll fly away to find my way. Set me free. I want to fly away. ¡Basta! Porque me enamoro más. ¿Más? No manches, Ailer. Esa parte, qué fascinante. Les repito cómo dice Fly Away. Ay, qué cosa tan deliciosa al oído. Ya les dije, me gustan mucho sus graves, pero esta voz está ganando terreno fuertemente, como para que me hable aquí al oído. ¡Wow! Me encantó. Ahorita que acaba el video lo voy a volver a poner. Sí, claro que sí, Y hablando de esta letra,
me pareció increíble, de verdad, y les digo, muy Dimash, porque a grandes rasgos dice, ¿por qué tenemos que mentir todos los días? ¿Por qué tenemos que quedarnos si no queremos quedarnos? ¡Pum! Pedrada, ¿no? Libérame, quiero irme volando. ¿De verdad crees que me conoces? ¿De verdad crees que lo sabes? Me iré volando para encontrar mi camino. Libérame, donde nadie pueda controlarme. Estoy buscando algo más. Veo gente perfecta en un mundo perfecto. Es tiempo de liberarse. ¿Te irás volando conmigo? Papito, llámame donde quieras, volamos juntos, liberémonos juntos. Pero me parece, ya fuera de broma, seriedad, Ailet, seriedad. Es difícil, pero bueno. Me parece una letra bastante fuerte, bastante real, en donde de repente te cansas y dices, basta, hasta aquí me voy. Es muy Dimash. Recuerden que Dimash, precisamente por eso, entro en el dilema de que ¿por qué no es tan famoso Dimash? Porque no pertenece a una empresa monstruosa de discografías en donde te dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y quién tienes que ser. Dimash no le gusta eso, por eso precisamente él es un artista independiente, por eso está el centro creativo Dimash Ali Producciones bajo la supervisión obviamente de Papá Kanat, pero en donde Dimash se siente libre. Por eso está conformado por familiares, por amigos, por gente muy profesional, pero muy cercana en el cual él puede confiar, para que se sienta con toda la libertad de hacer las cosas como él quiera, a su manera, cuando él quiera, ¿verdad? Donde su opinión importe mucho más que lo que a las grandes empresas les importa, que es dinero, vender, dinero, fama, explotación. Y al final, pues los artistas sufren. Ejemplos, infinidad, ¿verdad? Infinidad. Por eso, de cierta manera, va poco a poco, de manera lenta, pero asegura, y lo más importante es que no sacrifica su esencia. ¿Me entienden? Su humanidad por algo material. Por algo a muchos les cobra la factura, de manera que incluso puedan llegar a perderse ellos mismos en el mundo del espectáculo. Obviamente, dentro de esta libertad se deja guiar por personas que tienen más experiencia, gente muy profesional, pero al final la decisión es solamente de él. De hecho, él ha dicho que simplemente en cuestión de la ropa, que tal vez muchos puedan llegar a criticar, ¿y cómo lo obligaron a ponerse eso? Se le ve horrible. Discúlpame, pero si a Dimash no le gusta algo, no se lo va a poner. Así se lo estén diciendo. Todo lo que usa él es porque le gusta, ¿me entienden? Otro ejemplo de esto, en donde podemos ver que Dimash se resistió por completo les repito, a ese monstruo de la industria, es en el concurso, el último concurso que hizo, y que por eso no decidió hacer más, The World's Best, donde debido a que lo iban a poner a competir contra niños, que en su cultura es algo impensable debido a la experiencia, a la edad que él tiene contra estos chiquititos, decidió renunciar. Y eso que iba en el primer lugar. Y eso que pudo haber ganado $1 millón y fama tal vez internacional. Tal vez eso hubiera sido su gran oportunidad. Pero, oh my God, decidió decir no, porque no va conmigo, va contra mis valores y mis principios. Y permitió que los niños siguieran la ronda. Así de fabuloso y así de grande, para que vean que nuestro Dimash no se deja controlar por nadie. Incluso poniendo su carrera en cierto peligro o en cierta desventaja. No. Aplausos para mi Dimash, para eso, porque muchos deberíamos aprender. Sí. Pero qué gran letra. Felicidades a Jordan. Felicidades también a Jedil Shan. Excelente música, de verdad, como para traer a todo volumen en el coche. Para que la gente te voltee a ver. Sí, ¿qué pasó? Mi Dimash, fly away. Sí. Y una curiosidad, ¿qué encontré, muchachos?
es que, ¿se acuerdan de esa foto en donde Dimash salía con ese harem de mujeres exuberantes y esplendorosas en el video de Be With Me? En donde llevaba una chamarrita con varias cosas escritas. Curiosamente, ya nos andaba mandando el mensaje, porque ahí lo están viendo, en una parte del brazo dice Fly Away y en la otra dice Nobody can't control me. Nadie puede controlarme. Así es nuestro Dimash. Indomable. ¡Ay! ¡Qué emocionada estoy! De verdad me gustó muchísimo la canción, muchísimo. Es más, ya hasta me están dando ganas de hacer un próximo challenge. Claro que sí, porque si no lo saben, en mi TikTok, que ya ando por esos rumbos juveniles. Yo en modo señora. Sí, ya ando por allá. Me aventé el challenge de Give Me Your Love para que se atrevan a bailar conmigo, chicas. Claro que sí, a disfrutar del baile, a disfrutar de la vida y a disfrutar con la buena música de nuestro príncipe kazajo. Para que lo chequen, síganme, porque ahí es un poquito más didáctico. Desgraciadamente ahí no puedo traducir lo que digo, pero para que lo chequen, ¿verdad? Ahí hablo también de las historias de las canciones, pero en chiquitito, o sea, 1 minuto, esto no es de Dios, ¿eh? Entonces, estoy pensando próximamente hacer ese challenge de Fly Away porque me encantó esa canción para mover el bote sabroso. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea porque mi Dimash no bailó ahí, pero me va a checar la coreografía que hacen los bailarines, que por cierto, también muy bien esa coreografía, fabulosa. Entonces, ahí nos estaremos bailoteando, ¿eh? Y por cierto, había estado viendo en redes sociales que muchos hacen como la comparación con uno de los ídolos de Dimash, que ya sabemos que es Michael Jackson, ¿verdad? Que por la vestimenta, el tipo de música, en lo personal, o sea, si no fuese nomás por el sombrerito, ni por aquí. Esa canción es totalmente de Dimash. Esos arreglos son totalmente de Dimash. Jamás me pasó por aquí Michael Jackson. Jamás. Lo que tiene nuestro Dimash es que, o sea, puede guiarse a través de grandes personalidades muy importantes como Michael Jackson, como Andrea Bocelli, etcétera, etcétera. Pero él es auténtico. Y eso lo hemos visto infinidad de veces, incluso con los covers. Que han sido covers muy exitosos en su época, con el artista en el que estaba la mayoría de ellos. Pero que Dimash, aún con ese tremendo tamañón de canción, de a ver, supera esto, mi príncipe, lo ha hecho, lo ha demostrado y hace que las versiones originales se queden en el pasado. O sea, no hay otra más que la de Dimash, siendo covers. He ahí un ejemplo de la autenticidad de Dimash, de que cada canción la hace suya. Entonces, no es de que sea mal o no, pero Dimash es Dimash. Usando obviamente como aspiraciones a personas poderosas en el medio. Y eso creo que lo deberíamos de hacer todos. Tú, quien seas, escoge un artista, no solamente del medio del espectáculo, de la ciencia, de las letras, de la música, de donde tú quieras, pero que sea alguien que aporte, que dé, que sume, ¿me entienden? Que te haga ser una mejor persona, pero que aún así siga siendo tú misma. Por ejemplo, yo ya agarré a mi Dimash. Y millones de Dirs estamos iguales. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la que sigue. So,